Buenas, soy José Martínez y en este video vamos a realizar este circuito mediante el método de Thevenin y Norton. El método de Thevenin y Norton pues busca encontrar un circuito equivalente con los valores de tanto el voltaje de salida como la corriente de salida. Entonces primero vamos a calcular el voltaje de Thevenin o el voltaje de salida haciendo este circuito un poco más simplificado. Para medir voltaje, pues aquí notamos que estos dos nodos, o sea, tenemos dos nodos A y B, donde estas dos están en paralelo, y si nosotros queremos medir este voltaje, pues va a ser el mismo que este, porque como esta resistencia está flotando, por así decirlo, no cierra el circuito, pues está abierto. Entonces lo que hacemos es olvidarnos prácticamente de esta parte y vamos a medir este voltaje. Voy a redibujar aquí, voy a especificar que esto es de Thevenin, entonces es la misma fuente con la misma resistencia de 3, más o menos 12 volt, y aquí estaría la resistencia esta de 6 y esa fuente de corriente de 3 amperes. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a plantear las corrientes, ¿no? Una corriente va de mayor a menor potencial, entonces por aquí va a venir una corriente y por aquí va a venir otra, ¿no? Quiere decir que aquí nosotros, como esta viene 3 amperes, si nosotros le llamamos esta I, pues esta I va a ser lo mismo que, bueno, más bien, si nosotros llamamos una corriente I, porque esta no la conocemos ni esta, entonces al querer expresar esta, pues va a ser la suma de estas dos, y si esta es I y esta es 3A, pues esta sería I más 3. ¿Ok? Entonces, conociendo ese dato, ahora podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado, ley de Kirchhoff de voltaje, para encontrar pues lo que son los voltajes, ¿no? Entonces, en este sentido lo haré, bueno, lo haré aquí. Ley de Kirchhoff de voltaje sería menos 12 más, recordemos el voltaje es corriente por resistencia, entonces nuestra corriente es I más 3, sería 3 por I más 3, que es nuestra corriente, más esta 6 más I. ¿Ok? Esto nos debe dar igual a 0. De aquí operamos esto, entonces así de manera rápida es menos 12 más 9, entonces nos queda menos 3, lo pasamos al otro lado, pero la Si nos queda 3Si más 6Si es igual a 3, entonces nos queda 9I es igual a 3 y es igual a 3 novenos o 1/3 de ampere. Entonces aquí ya obtuvimos esta corriente I3, que es de 1/3, esta corriente I que diga. Entonces, como ya conocemos el valor de I, que es de 1/3 de ampere, podemos calcular los voltajes, ¿no? Aquí en este caso es 1/3 más 3 sería 10 tercios de ampere y 10 tercios de ampere. 10 tercios de ampere. Entonces calculamos aquí el voltaje. De mayor a menor potencial sería 6 por 1/3, pues 6 por 1/3 nos da 6 tercios, que es igual a 2. De mayor a menor potencial es 2 volts. Y en esta parte, 3 por 10 tercios nos da 30, entre 3 nos da 10 volts. De mayor a menor potencial. Y pues sí, si verificamos ley de Kirchhoff de voltaje en todo esto, sería menos 12 más 10 más 2, 0, ¿no? Entonces ya obtuvimos este voltaje, que es de 2 volts. Quiere decir que el voltaje de Thevenin es de 2 volts. Ahora lo que nos falta es encontrar la corriente de salida. Para eso, bueno, voy a borrar esta parte. Para eso vamos a apoyarnos en Norton. Para calcular la corriente de salida tenemos que poner el circuito en esta parte en corto, ¿no? Entonces, a ver.
por Norton, quedaría igual esta misma fuente de mayor a menor con la resistencia de 3 ohms. Esta sería así, esta es la de 6, la de 3, con esta misma fuente de corriente que va hacia abajo, tiene 3 amperes. Aquí iría esta otra resistencia, y aquí es donde les digo que se formaría el corto, ¿no? Porque pondríamos un cable. Entonces, si este es el nodo A y este es el B, bueno, aquí este valor es 3. Aquí quizás no se ve muy claro, ¿no? Pero si nos fijamos, por ejemplo, esta resistencia va de A a B, esta también va de A a B, bueno, esta fuente de corriente, y esta va de A a B. Entonces significa que este circuito lo podemos simplificar. Como están en paralelo, podemos hacer una nueva resistencia con, ya lo habíamos hecho anteriormente, el inverso de la suma de los inversos. Recordemos, la resistencia en paralelo va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. Entonces sería 1 más 6 más 1 entre 3. Pues esto operando sería 2 sextos, nos queda 3 sextos. Lo volteamos y nos queda una resistencia de 2 ohms. ¿Okay? Entonces, con esta nueva resistencia podemos redibujar este circuito. Aquí se me olvidó esta. Okay, esta sigue estando, ¿no? Es la que viene de la fuente, 12 volts. Pero ahora tenemos solo una resistencia de 2 ohms. Bueno, la pondré el puro 2, ¿no? 2 y 3. Y aquí es la misma fuente de corriente de 3 amperes. Entonces aquí hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente con Thevenin. Proponemos una corriente I que va en este sentido, y al sumarla con estos 3 amperes, pues viene esta corriente I más 3. Entonces de aquí aplicamos otra vez la ley de Kirchhoff de voltaje. Lo haré aquí arribita, la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces en este sentido, ley de Kirchhoff de voltaje, nos queda menos 12 más 3 por I más 3 más 2I es igual a 0. Aquí, bueno, hacemos lo mismo. El menos 12 más 9, porque 3 más 3 nos da menos 3. Lo pasamos al otro lado y nos queda 3I más 2I es igual a 3. Aquí nos queda 5I es igual a 3. Despejamos I, nos queda que I es igual a 3 quintos de ampere. Entonces, si I equivale a 3 quintos de ampere, al sumarle pues estos 3 enteros, que equivalen a 15, no, 3 son 5, sí, a 15 quintos, pues nos quedan 18 quintos de ampere, que viene por aquí y por aquí. Entonces con eso ya podemos calcular lo que es la corriente, ¿sí? Porque si ya tenemos esas dos corrientes, pues simplemente nos queda, a ver, voy a verificar. Bien, ya verifiqué, y lo que tenemos que hacer aquí es calcular este voltaje para después regresarnos a este, porque recordemos, nosotros queremos obtener al fin y al cabo pues esta corriente, ¿no? La corriente de salida. Y como esto está en serie, pues, o bueno, es el mismo cable, nosotros queremos obtener esta corriente, pero para la corriente necesitamos al menos dos datos. Nosotros tenemos la pura resistencia, entonces necesitamos conocer el voltaje, que como es en paralelo va a ser el mismo en estos 3 puntos. Entonces calculamos el voltaje. El voltaje, por la ley de Ohm, es corriente por resistencia. Corriente por resistencia nos da, bueno, 2 por 3 quintos nos da 6 quintos. A ver, no puedo abrir el marcador. Está bien, ahí está. El voltaje sería 2 por 3 quintos, pues nos da 6 quintos de volt. Entonces quiere decir que aquí hay un voltaje de más menos 6 quintos de volt. E igual aquí de más menos hay 6 quintos de volt. Entonces con eso
Ya podríamos calcular ahora sí la corriente de salida. La corriente de salida, despejando de la ley de Ohm, pues es voltaje entre resistencia. Entonces el voltaje, que es 6/5 entre la resistencia de 3, pues dividimos, ley de la tortilla, nos queda 6 entre 15, ¿no? 6 entre 15. Y si a esto le sacamos tercera, nos queda 2/5 de ampere. Esa sería nuestra corriente de salida. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos la corriente de salida, la escribiré aquí, la corriente de salida es de 2/5. Pues podemos ahora sí redibujar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Que nos quedarían de esta manera. El de Norton pues sería con la fuente, con una resistencia de Thevenin, que ahorita la calcularemos. Perdón, aquí no va la resistencia. Y bueno, aquí mediría una corriente que es justamente la que acabamos de obtener, los 2/5 de ampere. Y ahora, bueno, la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de salida. Entonces esto es igual a los 2 volts entre los 2/5. Igual ley de la tortilla, nos queda 2 por 5, 10, entre 2 pues nos da 5 ohms. Entonces quiere decir que esta resistencia tiene un valor de 5. Y ahora el circuito equivalente de Thevenin nos quedaría de esta manera, con la fuente de voltaje de más a menos. Ahora sí, la resistencia de aquí, que sería la resistencia de Thevenin. Y bueno, aquí me diría el voltaje de salida o el voltaje de Thevenin, que sería de mayor a menor potencial los 2 volts. Y bueno, con eso habríamos resuelto lo que es este problema. Una disculpa, ya iba a borrar todo, pero me di cuenta aquí puse este 12 en vez de los 2 volts que corresponden. Entonces aquí son los 2 volts, ¿sí? Porque es el voltaje de Thevenin. Aquí lo pondré voltaje de Thevenin, corriente de salida. Entonces ahora sí lo habremos resuelto.